buenas noches, amada familia en Cristo Jesús y a esta comunidad de creyentes al día, este espacio que estamos manejando de 60 días, dándole gracias a Dios primeramente y a cada uno de nuestros hermanos que están comprometidos con esta jornada. Dándole las gracias, como le digo, a Dios, nuestro hermano Alejandro Eliseo Martínez, nuestro hermano Alexander Rengifo, a nuestro hermano Luis Rincón, nuestro hermano Luis Fernando Torres, nuestra hermana Andrea Moreno, mi amada esposa, pastora Catalina Penilla, nuestra hermana Yané Santa María, nuestra hermana Patti Cuevas y su servidor, el pastor Dairo León, de Barranquilla, Colombia, la misión cristiana Torreón Fuerte, restaurando las familias de la tierra. Hoy me tocó el honor acerca de hablar de un tema, incluso es un tema que se está poniendo a diario, la intolerancia, que es responder al conflicto con sabiduría. Hoy en día todo quieren solucionarlo a los gritos, insultos y golpes, incluso hasta quitar la vida. Y es un pan de nuestro diario vivir. Pero antes de eso vamos a iniciar con una oración. Amantísimo Padre eterno celestial, Dios del cielo, te damos muchísimas gracias, amado Rey, por la vida, por la salud, por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos guíes, nos enseñes, nos dé entendimiento, sabiduría, y que nos podamos presentar como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, que trazan la palabra de verdad. Te lo imploramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, y a cada uno de nuestros escuchas, hermanos congregados y aún que no se han congregado, que Dios va a tocar sus corazones para que se levante ese ejército de Cristo, esos adoradores que en vez de generar conflicto van a dar una palabra blanda, una blanda respuesta. Y como texto base es Proverbios 15:1 y nos dice así en el nombre del Señor: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En revisión Reina Valera. Entonces, ¿qué sucede? Según el tono y la intención de nuestras palabras, actúan como un interruptor espiritual y emocional, capaz de ¿qué? De neutralizar un conflicto o desatar una destrucción en nuestras relaciones. Entonces, debemos también ser prudentes. Pero como le digo, el que no tiene conocimiento de Dios, o sea, el que no lleva a Cristo en su corazón, pues va a ser la intolerancia, el grito, los insultos y los golpes, agresión física, verbal y emocional que se va a utilizar. Pero vamos a irlo desmenuzando poco a poco de una manera teológica, espiritual y algo práctico, este principio de sabiduría. En el hebreo, para poder uno entender, el rey Salomón pues lo habló, y blanda significa en hebreo rak, que no es que signifique debilidad o cobardía o ni sumisión, no, se traduce como algo tierno, sensible, delicado, suave. Es la capacidad de poder mantener el control emocional, a ofrecer una respuesta que suavice el ambiente en lugar de atacar. Y también viene ira, que en hebreo significa chema, que se refiere a un calor interno, ardiente, un enojo que quema, que busca explotar. Y también pues dice áspera, quiere decir, significa, o en palabra hebrea es epsep. Significa pues que una palabra que causa dolor, hiere, insulta, menosprecia. ¿Para qué? Es como para lastimar el orgullo ajeno. Y en el carácter de Dios,
siempre busca que en uno de esos dones del Espíritu Santo nosotros tengamos dominio propio. Tener un dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo, o en algunos aspectos un hábito social, un buen hábito social. Sabemos que el fruto del Espíritu lo encuentras en Gálatas 5, 22, 23. Y también que nos busca que imitemos a Cristo. Incluso Él fue el máximo ejemplo para este versículo. Él fue insultado, vituperado, calumniado, golpeado, y sucedió muchas cosas, pero Él nunca profirió una maldición, nunca profirió una palabra áspera. Él siempre habló la verdad envuelta en gracia. Siempre su suavidad procedía de un corazón seguro en el Padre. Y también que buscamos tener una guerra espiritual en lo cotidiano. Y el espíritu que más se mueve es el orgullo. Responde con fuego, responde atacando, responde con las palabras ásperas. Y nosotros pues a veces no queremos ceder por causa de la carne, pero eso genera división. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Debemos responder con mansedumbre, debemos responder con paz para poder desarmar las intenciones del enemigo. Y en una anatomía del conflicto, las dos opciones cotidianas, ¿cuál sería? En una acción dinámica, la palabra blanda absorbe el impacto del enojo ajeno con paciencia, con validación o silencio prudente. Pero en un resultado espiritual y emocional debemos disipar la ira, actuar como agua sobre fuego, bajando a las defensas del opresor. También una palabra áspera devuelve el golpe usando sarcasmos, gritos, insultos y reproches. Pero nosotros, como somos espirituales, debemos nosotros no actuar como la gasolina sobre la hoguera, sino buscando un acuerdo. Entonces, en una aplicación práctica, ahí sí está la regla de los 5 segundos. ¿Qué sería? Antes de reaccionar ante la crítica, un grito o una acusación, debemos respirar y evaluar si el tono de nuestra voz o nuestra respuesta van a sanar la situación o la van a empeorar. O sea, dar ese tiempo para poder reaccionar. Y también debemos modificar el tono y no solo el mensaje. Porque tú puedes hablar de un mensaje no conflictivo, pero si gritas, lo estás haciendo conflictivo. O sea, tienes que modificar tu tono. A veces la verdad es dura, es cierto, pero cuando tú la dices de un tono pacífico, esa firmeza no requiere de gritos ni de términos hirientes. Y lo otro también debemos tener o pedirle a Dios en la oración un corazón manso. Es imposible dar una respuesta blanda si tu corazón está lleno de amargura o soberbia. La verdadera mansedumbre nace cuando nuestros derechos y nuestras vidas ante Dios, o sea, debemos hablarlo ante Dios y poder buscar que de esa manera agradar a Dios por nuestro comportamiento. Sabemos que para nosotros poder responder un conflicto con sabiduría, debemos ver una perspectiva bíblica y espiritual, ¿cierto? ¿Qué significa? Sustituir las reacciones de la carne. ¿Cuáles serían las reacciones de la carne? Ira, orgullo, venganza, vanagloria, soberbia, altanería. Debemos controlarlas y poner por encima el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuáles serían esos? Mansedumbre, discernimiento, amor, aunque sabemos que hay más del Espíritu Santo. Y lo encontramos en Gálatas capítulo 5, 22, 23.
O sea, no implica que nosotros debemos evitar el problema, ni someternos al abuso, no, sino gobernar nuestras emociones para que Dios opere en justicia y restaure esa relación. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Hay varios fundamentos espirituales. Responder en lugar de reaccionar. Pero como normalmente la humanidad tiende a atacar cuando se siente agredida, pero con sabiduría que tiene el impulso carnal. Ahí también tendríamos que tener el poder de la mansedumbre, como lo dice en Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira o blanda, pero la palabra áspera la viva. Sabemos que esa palabra suave que desarma el espíritu competitivo, combativo del otro. La palabra suave. También tenemos que colocar filtro del silencio. Y en Apóstol Santiago 1:19 nos dice: prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Ahí está la clave. Ser prontos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Esa sabiduría, ahí es donde radica el procesar la situación por medio del Espíritu Santo antes de abrir la boca. ¿Para qué? Para no darle ventajas espirituales al enemigo. Un conflicto mal gestionado deja de ser un simple desacuerdo humano y se transforma en una puerta de entrada para una destrucción espiritual. Y debemos cuidarnos de eso, amada familia. Debemos, antes de hablar, debemos pensar. No hablar para pensar, sino pensar para hablar. Y ahí también nos advierta también en un cierre legal bíblico, y creo que todos lo conocemos, Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, donde Él nos dice: airados, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar al diablo. O sea, nosotros debemos retener la ira para poder ganar territorio espiritual. El enemigo está encargado de eso, de sembrar amargura, odio, división, pleitos, contiendas. Todo eso eres acostumbrado a hacerlo. Y ahí es donde nosotros debemos buscar un autoexamen o autoanálisis antes de la confrontación. Cuando hablamos con sabiduría, de que viene de parte de Dios, debemos mirar primero hacia adentro, antes de señalar hacia afuera. Debemos vencer ese orgullo egoísta que tenemos cada uno de nosotros, que pensamos que siempre tenemos la razón, pero no todas las veces tenemos la razón. Entonces, debemos, como lo dice San Mateo 7, capítulo 3 al 5, que debemos mirar primero la viga que hay en nuestro ojo, para poder mirar la mota de nuestros manos. O sea, debemos nosotros evaluar nuestras propias faltas y motivaciones ocultas para intentar corregir a nuestro prójimo. ¿Qué debemos buscar nosotros? Antes de eso, debemos buscar la restauración de esa alma o de esas almas. No buscar la victoria, no buscar que yo gané en la confrontación, no. Buscar que ellos sean restaurados y transformados para servir al Señor. No se debe buscar en esto la victoria. Y el fin para poder resolver conflictos con sabiduría es ganar el argumento. Sí, no es ganar el argumento, sino salvar y restaurar el alma de las personas. Y ahí es donde nos manda que tengamos espíritu de mansedumbre, el cual no importa las fallas que tengan los demás, debemos nosotros restaurarle con espíritu de mansedumbre. Debemos restaurarles con amor y no caer en la tentación del orgullo. Entonces, y ahí es donde debemos nosotros correr la milla extra, lo que enseñó nuestro amado Señor Jesús.
debemos nosotros como creyentes agotar todos los recursos. Si es posible, cuando dependa de nosotros, debemos buscar esa paz para con los hombres. Y pues ahí viene algo para resolver conflictos con sabiduría, una ruta práctica. Antes debemos, en una pausa, debemos estar orando. Como lo dice el apóstol Santiago 1:5, que le esté falta de sabiduría, pídale a Dios que le dará en abundancia. O sea, hay que pedir sabiduría en los momentos críticos. Como les decía ahorita, tenemos que bajar el tono de la voz, responder con suavidad, para no activar un ambiente hostil. También, si hay conflictos o situaciones, debemos hablar en privado, llamar al hermano y hablar en privado. Y algo fundamental, debemos nosotros perdonar, soltar las ofensas e imitar a nuestro amado Señor Jesús en el perdón. Y poder así entender cada una de estas cosas, amada familia. Bueno, síguenos en las redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube y Facebook, WhatsApp. Escriban cada una de sus peticiones al enlace de WhatsApp, que nosotros estaremos orando por cada una de sus peticiones y oraciones. Bueno, también quiero invitaros, si nos siguen por las redes sociales, si quieren en lugares físicos, está la iglesia donde está el hermano Alejandro Eliseo Martínez, el médico. También nuestro hermano Luis Rincón en Falcón, Estado Colima. Estado Falcón, municipio de Colima. También donde el hermanito Luis Fernando Torres en Manizales. Nuestro hermano Alexander Requipo en Tuluá Valle. Nuestra hermana Janet Santa María allá en Sabaneta. Y la misión cristiana Torreón Fuerte en Medellín, en Prado Centro, en Enciso y en Carambolas, y aquí en Barranquilla, en el barrio Chiquinquirá, en la calle 43, número 2718. Y estaremos con mayor gusto de atenderlos. Bueno, un fuerte abrazo, se les quiere mucho. Amantísimo Padre Eterno Celestial, te pedimos por cada uno de aquellos que nos escuchan, que aún te buscan, y aquellos que no te buscan, para que tú los des una restauración, limpia sus vidas, limpia su corazón, limpia su mente, para que ellos estén preparados para alabarte, glorificarte. Bendice su economía, bendice cada una de sus vidas y sus familias. Te lo imploramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Un fuerte abrazo.